es entrar al descanso de Dios, el descanso a través de Cristo. De acuerdo a su riqueza en gloria, Dios proveerá para nosotros aquellas cosas que necesitamos en el momento que así las necesitemos. Que en este caso lo que Jesús dice es que necesitan entrar en el reposo, en el descanso del alma. Quiero compartirles un rato en la palabra del Señor, no sin antes saludar a los que nos ven a través de nuestra iglesia en línea y quienes nos escuchan también a través de la radio, a través de Dinámica 92.9 cada domingo por la mañana, y esperamos que este para ustedes también sea un día maravilloso, así como todos los que hoy estamos en la sede de las Mercedes, desde donde hoy estamos compartiendo. Quiero traer un rato en la palabra del Señor un tema más. La semana pasada hablamos un poco acerca de la herencia del nuevo pacto, es decir, aquellas cosas que recibimos como parte de nuestra herencia en Cristo. Y les decía que íbamos a hablar de algunas de esas cosas. Cuando hablamos de un nuevo pacto, podemos hablar de un testamento. Y les decía en esa oportunidad el domingo pasado que se trata entonces de alguien que ha dejado por escrito algo establecido. Y entre esas cosas, cuando recibimos un testamento, recibimos también la herencia. De eso se trata. Y creo que en Cristo nosotros somos herederos. Pero hay que preguntarse, ¿herederos de qué? ¿Qué es lo que hemos heredado en Cristo Jesús? Son muchas las cosas, pero en este nuevo pacto hablamos la semana pasada de que en Cristo recibíamos paz como herencia, paz, es decir, la paz de Dios llena ahora nuestra vida. Hay una convicción que no es algo que buscamos, que perseguimos, sino es algo que ya está porque lo hemos recibido en Cristo Jesús. Bien. Pero hoy entonces quiero compartir algo más en esto de la herencia del nuevo pacto, y es el reposo en el nuevo pacto. ¿Cómo es que entonces hemos recibido como herencia esto que se llama reposo? Para eso quiero entonces que leamos una porción de la Escritura que encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Es una porción conocida por muchos de nosotros, quizás leída, escuchada, que dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta palabra podemos decir que si estamos en Cristo, ¿cuántos han reconocido a Cristo como Señor y Salvador? Si estamos en Cristo, entonces tú puedes afirmar esto: en Cristo hemos entrado en el reposo de Dios. Puedes decirlo: en Cristo he entrado en el reposo de Dios. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo les daré descanso. Ahora, ahí hay que preguntarse, ¿de qué nos hace descansar? ¿De qué descanso estaba hablando Jesús cuando mencionó esto? Y creo que va a ser importante porque de una u otra forma nosotros vivimos nuestra vida y sabemos que en torno a lo que nosotros vivimos ocurren tantas cosas, tantos afanes, tantas tensiones y preocupaciones en un momento dado, pero es bueno entonces afirmarnos en esta verdad, que esto forma parte de nuestra herencia, de lo que ya en Cristo nosotros hemos recibido. Entonces, ¿de qué es lo que Jesús nos hace descansar? ¿Sabe? Una de las cosas que vivía el pueblo judío en ese tiempo, cuando Jesús habló acerca de estas cosas con ellos, una de las cosas que vivía era las pesadas cargas de la ley que eran colocadas sobre las personas.
Por eso en el capítulo 23 del libro de Mateo, una de las cosas que Jesús destaca es precisamente eso. Les decía, hablando con la gente, hablando aún con los discípulos, les decía, muchas personas están llevando cargas impuestas por los fariseos, es decir, los fariseos y los principales, aquellos que son los encargados de establecer y aún enseñar asuntos que tienen que ver con la ley. Dice, ellos ponen pesadas cargas sobre la vida de las personas, pero son cargas que después ellos mismos no quieren llevar. Bien, entonces Él les dijo, no hagan, que con ustedes no sea de esa manera. Ustedes no hagan tal cosa. De hecho, le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En otras palabras, cuando Jesús dice entonces, vengan a mí los que están trabajados y cansados, entre otras cosas les está diciendo, he venido no para que sigan con la misma pesada carga que en este caso están llevando, sino que puedan vivir con mayor tranquilidad, confianza, que puedan vivir en la libertad de esto que les está agobiando en este momento. ¿Cómo sabemos esto? Usted sabe que por lo general no hago uso de palabras muy rebuscadas, bien, pero es necesario para entender acá. En el griego, la palabra que Jesús usa para carga tiene que ver con una palabra que se llama fortizo, que tiene que ver con sobrecargar con ceremonia o ansiedad espiritual. Sobrecargar a una persona con ceremonia, con algo ceremonial, o mucha carga espiritual sobre la vida de la persona. Así que en este caso lo que Jesús dice es que necesitan entrar en el reposo, en el descanso del alma. No se trata solo del cuerpo. Jesús no estaba hablando allí del cansancio que produce, por ejemplo, el trabajo, que produce la faena del día a día. ¿Y cómo sabemos esto? Porque aún en este caso, para comprenderlo, tenemos que entender el reposo de Dios, entender lo que significa el descanso o el reposo de Dios o establecido por Dios. Y para eso necesitamos entonces irnos al libro de Génesis en el capítulo 2, donde precisamente Dios mismo habla acerca del reposo. Dice que Dios trabajó 6 días, hizo su labor 6 días y el séptimo día reposó. Ahora, no se trata de un descanso físico porque Dios no tiene un cuerpo físico, así que no implica cansancio físico. Por otro lado, no implica agotamiento porque en ese particular hay una característica en Dios que lo que dice es que Él es omnipotente, es decir, Él es todopoderoso. No hay nada fuera de Él que pueda agotarlo, no hay nada fuera de Él que esté por encima de su poder. Por eso le llamamos todopoderoso. Sin embargo, miren lo que dice el capítulo 2, versículos 1 al 3 de Génesis. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Entonces, repito que en ese caso no se trata entonces de un descanso como tal, sino que la palabra lo que implica es terminar, llegar hasta el final, parar, detenerse. Es decir, aquí paro, aquí me detengo. Eso entro en reposo. Es como poner una máquina en reposo. Las máquinas no descansan. A veces decimos, vamos a dejarlas descansar. No, las máquinas no descansan, sino que entran en reposo, en un estado de no trabajar, de no seguir avanzando, ¿verdad? Igual lo que significa es que Dios paró, Dios detuvo su obra. Pero mira lo interesante acá, que es en el día de reposo que el hombre comienza a vivir. Porque fue creado, la creación fue hecha el día 1, día 2, 3, hasta el 6. El sexto día dice que Dios crea al hombre, Dios crea al ser humano. Pero luego que crea al hombre y a la mujer, entra en el día de reposo y es allí donde el hombre inicia su vida. Así que nosotros, los seres humanos, arrancamos la vida en reposo. La iniciamos el día de descansar.
Y es interesante por esto, porque de esa manera nosotros fuimos diseñados. Nosotros fuimos creados, cuando lo vemos en Génesis, nosotros fuimos creados para no vivir en ansiedades, preocupaciones, tensiones, sino en el reposo de Dios. De hecho, cuando el hombre es creado y Dios le da la instrucción en relación a cómo iban a vivir la vida, una de las cosas que nosotros encontramos es que le dice al hombre, por ejemplo, que puedes ir y trabajar la tierra y la tierra te devolverá el fruto. Bien, que podrás entonces gobernar sobre todas las cosas. Los animales estarán bajo tu autoridad, toda la creación estará bajo tu autoridad. Bien, así que, ¿qué ocurre? Que el hombre simplemente tenía que vivir, pero vivir en el descanso. ¿Por qué vivir en el descanso? Porque la presencia de Dios estaba con él, estaba en él. Bien, él experimentaba la gloria de Dios, y si Dios estaba en él, si Dios no se cansa, ¿ya lo vio? Dios estaba con él y estaba en él. De eso se trataba, porque eso es lo que hemos hablado en otro tiempo. Bien, ahora, ¿qué ocurrió? Que el hombre entonces, el ser humano se separa de Dios, o más propiamente, Dios se separa de él producto de la caída, producto de su desobediencia y producto de no haber hecho las cosas que Dios había establecido. Entonces hay una separación, ya Dios no está allí y el hombre es sacado. ¿Sabes de qué es sacado? Del reposo. Y lo primero que recibe es esta instrucción. Ahora, le dijo al hombre, ahora vas a trabajar y trabajarás duro para que la tierra pueda producir fruto para ti. De hecho, hay una frase que está allí que dice que ganarás tu sustento con el sudor de la frente. Y ahí entonces, ¿de qué sale? No sale solo del Edén, no sale solo del paraíso, sale del reposo de Dios y entra en una faena constante. Ahora, Dios no quería que tal cosa continuara para siempre de esa forma. Así que encontramos que en varias ocasiones Dios vuelve a llevar al hombre a un punto donde vuelve a entrar en ese reposo, vuelve a entrar en ese descanso de Dios. Por eso el hombre hizo lo malo, dice la Biblia. El hombre hizo lo malo. A partir de allí el hombre hizo lo malo, comenzó a pervertirse, hizo todas las cosas de espaldas a Dios, y llega a un punto donde está un hombre llamado Noé. Y cuando aparece Noé en la escena, aparece porque Dios habla con él diciéndole, el ser humano ha hecho todas las cosas mal y he decidido destruirlo por completo, arrancar de nuevo. Pero le dice, pero tú has encontrado favor, veo que eres un hombre recto, construye un arca. Así que le dice cómo iba a construir el arca, tenía que meter los animales, la comida, todo allí. Y es interesante porque cuando todo eso estaba listo, dice que el día 7, Dios le dice, en 7 días voy a hacer llover y tú vas a estar dentro del arca. Un nuevo reposo en el arca. No podía hacer nada, no podía trabajar la tierra, no podía hacer absolutamente nada. Tenía que estar allí. Y dice que cuando terminó ese periodo y entonces el diluvio pasa y el hombre desciende, el hombre baja, lo que la Biblia describe es que ese fue el primer día a partir de Noé. Pero ¿sabe qué hizo el ser humano? Volvió a afanarse, volvió a entrar a hacer las cosas de espaldas a Dios y hubo necesidad de que algo más sucediera. Así que en el tiempo Dios habla con otro hombre llamado Abraham, le da una promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que entraría en el reposo, que a través de él vendría una descendencia. Y para que viniera esa descendencia, hablando de Cristo, entonces lo que sucede es que Él tiene que levantar un pueblo, una nación. ¿Recuerdan? La nación es la nación de Israel. Y le da una promesa a Israel. Le fue entregada la promesa de entrar en el reposo, es decir, en la tierra prometida.
Esa tierra que Dios le había prometido era para que ellos fueran y a partir de allí pudieran entonces disfrutar del reposo de Dios, del descanso en Dios. Pero ¿qué ocurrió? Dios saca al pueblo de Egipto, donde estaban en cautiverio, los pasa a través del desierto, pero estando en el desierto, lo que dice la carta a los hebreos es que estas personas decidieron no creerle a Dios. Mandaron unos espías para ver cómo era la tierra y decidieron que no era fácil entrar allí y entonces no creyeron que Dios podía meterlo a esa tierra. Y en ese momento, ¿sabes qué hizo Dios? Lo describe Hebreos capítulo 3, versículo 11. Así que en mi enojo, la carta a los hebreos está citando un salmo. Así que en mi enojo hice este juramento, hablando Dios, jamás entrarán en mi reposo. Bien, por eso entonces, cuando seguimos leyendo en el versículo 16 al 19, dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, con los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Que dice que el pueblo tampoco pudo entrar en el reposo. Ahora alguien puede decirse, pero es que luego entraron con Josué, entraron a la tierra prometida, entraron a la tierra, pero no al reposo. Por eso es que la carta a los hebreos dice, si Josué los hubiese metido al reposo, entonces no haría falta que Dios estableciera un nuevo día para meter a la gente al reposo suyo. Dice la carta a los hebreos. En otras palabras, ellos entran allí, pero entran solo a la tierra, entran y hay guerras y hay un montón de cosas y todo lo que dice. Entonces, ¿qué pasa a partir de allí? ¿Por qué esto es importante? Es importante que nosotros veamos esta historia, que nosotros conozcamos cómo es que esto ocurre para que nosotros podamos entender cabalmente qué es lo que ocurrió en Cristo y qué es ese nuevo pacto y la herencia de ese nuevo pacto que de Dios hemos recibido a través de su Hijo Jesucristo. ¿De qué es que esto se trata? ¿Sabe? El pueblo de Israel dice que es como una sombra de las cosas que iban a ocurrir con Cristo, que iban a ocurrir con la iglesia. Era una sombra. ¿Cómo es eso? Solamente para poner un ejemplo. Imaginemos que hay alguien que está en una habitación, en un cuarto, y está mirando hacia una pared, pero detrás de él hay un gran ventanal. Bien. Y por allí se está filtrando la sombra de lo que está ocurriendo allá afuera. Y en la pared se ve la sombra. Así que miran la sombra y tratan de describir o de descubrir qué es lo que está pasando allá afuera. Así se vivió por mucho tiempo, tratando de ver qué significaba una cosa, qué implicaba otra. Bien, pero luego dice, cuando Cristo vino, ¿sabes lo que ocurrió? Que nosotros nos dimos la vuelta y ya no necesitamos la sombra, porque ahora miramos la realidad. Ahora miramos a aquel que vino para mostrarnos las cosas tal cual son, ya no en sombra. Por eso Jesús decía, cuando ustedes ven que en ciertas cosas la Escritura habla en algún particular, eso habla acerca de mí. Porque ahora entonces, ¿qué es lo que ha dispuesto el Señor? Dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, dice que Dios, que en otro tiempo había hablado a través de profetas, ahora ha decidido hablar a través de su Hijo. ¿Y sabes qué dijo Cristo? Vengan a mí, porque ahora yo soy el que les va a dar el descanso. ¿Se lo ve? Es entrar al descanso de Dios, el descanso a través de Cristo. Ahora, ¿de qué nos hace descansar? ¿De qué descansamos? ¿Cuál es el descanso que recibimos en relación a Cristo? En primer lugar, en relación a la ley de Moisés. En relación a la ley de Moisés. En otras palabras, en el nuevo pacto ya nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés, sino a una ley superior, que es lo que llamamos la ley de Cristo. Bien, en ese caso, Jesús dijo, vengan a mí, yo les daré descanso, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es decir, van a vivir una vida ahora de acuerdo a lo que inicialmente Dios había dispuesto, que era que ustedes pudieran vivir en descanso, pudieran vivir disfrutando aún de la vida.
de la vida abundante que a través de Jesucristo nosotros ahora hemos recibido. Por eso en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 10 dice, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Y en el capítulo 4, versículo 3 dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes. Yo te pregunto, ¿has creído en Jesucristo? Te pregunto otra vez, porque ya sé que lo has hecho, pero para que entremos en esto, ¿has creído en Jesucristo? Entonces, por eso puedes afirmar, entonces, si yo creo en Cristo, estoy en el reposo de Él, estoy en el reposo de Cristo. Bien, y ya vamos a mirar cómo eso influye sobre nuestra cotidianidad, cómo influye eso en la manera en la que nosotros podemos entonces vivir la vida. Así que si ya no vivimos de esa forma, entonces, ¿de qué maneras vivimos? En Cristo entramos entonces en un nuevo reposo que se llama gracia. Es decir, ahora nosotros recibimos ese reposo, ese descanso por medio de la gracia de Dios. Bien, por eso que es importante ver acá que nosotros hemos en Cristo nacido en gracia. Miren eso es interesante. Hubo gente que nació en Egipto y murió en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Hay personas que nacieron en Egipto, pasaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida, como Josué y Caleb. Hay personas que nacieron en el desierto y entraron a la tierra prometida, pero hubo gente que nació en la tierra prometida. Hay personas que nacieron en la ley y fueron trasladados a la gracia. El apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pedro. Ellos nacieron en la ley y fueron trasladados a la gracia. Pero si tú miras al que está a tu lado, te vas a dar cuenta de algo. Él nació en gracia. No importa cómo nos comportemos. Es que no importa cómo nos comportemos. Nacimos en gracia. Me explico con esto. Me refiero a que no importa si es que creemos que tengo que cumplir la ley, si no creo que tengo que cumplirla. No es eso. Lo que implica esto es que nacimos después de Cristo, nacimos en un nuevo pacto, es el pacto que ahora está establecido, y si nacimos ahora en Cristo, entonces nacimos en gracia. Amén, nacimos en gracia. ¿Y eso por qué? Porque nosotros nacimos después de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo y aún otras personas como los profetas, dice la Escritura, ellos anhelaron ver lo que nosotros podemos disfrutar hoy a plenitud. Y es la maravillosa gracia de Dios. Ahora, ¿en qué entramos entonces? Entramos en ese reposo, en el reposo de Dios. Por eso es que ya no se trata solo de un día X o un día cual o un día tal. No, se trata de que ahora estamos en el último día. Me han oído decir esto. La Biblia dice que a partir de Cristo nosotros estamos en el último tiempo, en el último tiempo. Por eso la carta a los Hebreos también dice, ya que aquellos que inicialmente no entraron al reposo por la desobediencia, dice, entonces hizo necesario que Dios estableciera un nuevo día para el reposo. Y ese día, dice él, es ahora. Ese día es ahora. Ahora en Cristo Jesús es el día de reposo. Por eso dice la carta a los Hebreos también, citando una escritura, dice, por eso si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hizo la gente que por incredulidad no pudo entrar en el reposo, sino abran su corazón, abran sus pensamientos y escuchen su voz para que entiendan que por medio de Jesucristo nosotros ahora estamos en el último día. ¿Cuál es el último día? El reposo. ¿Sí lo ve?
Porque el primer día es creación, segundo día es creación, tercer día es creación, cuarto día es creación, quinto, sexto día es creación, pero séptimo es reposo. El último día es gracia, es el reposo de Dios para nosotros. Dios nos ha permitido entrar en el último tiempo, en el último día, en el último momento nos ha permitido entrar. Dice la Escritura entonces en el favor y en el amor de Dios, en la gracia de Dios, para que podamos disfrutar de nuestra vida, de la vida abundante. Por cierto, una vida que no hemos comprado, una vida que simplemente hemos recibido del Señor. Mira que, como dice la Escritura, que el pueblo de Israel es sombra de lo que sucedía. Por eso, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, transitando hacia la tierra prometida, ellos vivían también en gracia, pero necesitaban entenderlo. No lograron entenderlo, no lograron verlo bien, que el que los había sacado de allí les estaba prometiendo meterlos en un lugar. Ahora, estando allí en el desierto, ¿sabes qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que comer todos los días. Así que Dios dijo, les voy a enviar maná. El maná del cielo, pan del cielo. Y en este caso, ellos tenían que salir cada día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días para recoger lo de ese día. Bien, lo de ese día. Pero el último día, es decir, el día 6, el día viernes, no podían recoger para un solo día, sino que tenían que recoger para dos, doble porción. Doble porción. ¿Para cuándo? Para el día siguiente. Pero ¿sabes quién es esa porción? La Biblia dice que Jesús es el pan que bajó del cielo. Que Jesús es el verdadero maná del cielo, dijo. Y por eso entonces cuando nosotros leemos en el Salmo 16, versículos 5 y 6, mira lo interesante que dice allí. David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Tú eres quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Lo que dice la Escritura es que ahora estamos en el día de reposo y nuestra segunda porción es Cristo. No tengo que salir a recogerla, porque mi porción es Dios. Vemos el tiempo que estamos viviendo. Midamos el tiempo que estamos viviendo. Ahora, no es que vamos a decir, bueno, entonces si estamos en el último tiempo, el tiempo de reposo, no tenemos que hacer nada. No, como al principio. Nosotros obramos, nosotros trabajamos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero con esta conciencia, la conciencia de lo que producirá fruto no será mi esfuerzo, es la gracia de Dios sobre mi vida. Por eso dice la Escritura que a pesar de que nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo, si Dios no está con nosotros, en vano nos afanamos. Bien, pero en Cristo necesitamos leerlo así. Es que nos afanemos o no nos afanemos. Ya Cristo está en nosotros y cuando Cristo está en nosotros, eso es lo que generará el resultado en nuestras vidas. Bien. Por eso, entonces, hacemos lo que hacemos, pero disfrutamos de la vida sabiendo que estamos en el reposo de Dios, porque estamos en Cristo. Y por cierto, dice también la carta a los Hebreos, que es interesante e importante que nosotros sepamos que todavía hay gente que necesita entrar al reposo de Dios. Por eso todavía las cosas finales no han ocurrido, porque hay todavía personas que necesitan entrar en el reposo de Dios, es decir, entrar en Cristo Jesús. Ahora, en este caso entonces, ¿qué tiempo es el que vivimos? ¿En cuál tiempo es el que nosotros vivimos? Querida iglesia, nosotros no vivimos ni en el tiempo de Adán, ni en el tiempo de Noé. Y no me refiero solo al tiempo cronológico, sino bajo su pacto. Nosotros no estamos viviendo el tiempo de Abraham, ni el tiempo de Moisés. No estamos bajo la ley ni bajo los profetas de la antigüedad. Ahora, lo que había ocurrido en otro tiempo era eso, pero en este tiempo tú has nacido en el tiempo de Cristo, así que has nacido bajo un nuevo pacto.
el pacto de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante que podamos entonces disfrutar nuestra vida. Ahora, ¿cómo implica o cómo influye eso en nuestra vida ahora? ¿Qué implicaciones tiene en nuestra vida ahora? Yo quiero volver a leer Mateo 11, pero vamos a mirarlo ahora a la luz de lo que hemos hablado. Mira lo que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En otras palabras, nosotros podemos por herencia optar a esto: vivir mi vida con un alma descansada. Que cada cosa que atravesemos, que cada cosa que hagamos, lo hagamos con plena confianza y seguridad en Dios. ¿Habrán situaciones adversas en torno a nosotros? Desde luego que sí. Quiero que lo miremos así. Es un ejemplo que voy a dar. Siempre digo esto: no se quede con el ejemplo. Solo es un ejemplo. Nada más que eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto pensamos que eso ocurrió exactamente así. No. Es solo un ejemplo. Imagínate que nosotros vamos en un crucero. Bien, nos vamos en un crucero para las Bahamas. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Vamos en el crucero. Ahora, en el crucero se te asigna una habitación, se te asigna lo que se llama un camarote. Bien, vas en un camarote. La persona entra al camarote y estando allí dice: ok, siente que eso es todo lo que hay. Pero no es cierto, no es todo lo que hay. Entonces una persona dentro del camarote puede llegar a pensar: y dígame, ¿qué iría a comer yo todos estos días? Comienza a buscar y ve que no hay nada. Sí, allí adentro del camarote, salvo algunas golosinas y eso. Y la persona que quizás no conoce dónde va, comienza a preocuparse. Bien, yo sé, alguno puede decir: no, si alguien va a un crucero, no va a pensar así. Ok, es verdad, pero ¿qué en la vida? ¿Qué en la vida? Nosotros vamos en un gran camarote moviéndonos hacia ese nuevo día que va a despertar, como lo vamos a ver en un momento, ¿verdad? Vamos a ir como si fuésemos a una isla, como si fuéramos a las Bahamas, bien, y vamos en ese crucero, y ese crucero es Cristo, dice la Biblia. Porque aún el arca de Noé era tipo de Cristo. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien, imagínese, no se quede con el ejemplo, repito aquí, ¿verdad? Solo para que entendamos alguna cosa. Nuestra cotidianidad es ese camarote. Nuestro ahora puede ser ese camarote. Pero quiero que veas esto, querida iglesia. En Cristo, tu vida es más que el ahora. Cuando entendemos que hemos entrado en un nuevo tiempo, que hemos entrado en un nuevo pacto, yo no tengo que salir allí o estar en mi realidad temporal, en mi ahora, solo pensando en lo que yo tengo que hacer para ganarme el hecho de que estoy allí. En algunos momentos, alguna persona puede sentir que está estancada y dice: uy, yo siento que no estoy yendo para ninguna parte. Si tú te separas y miras con los ojos de la fe, tú sabes hacia dónde estás yendo hacia la eternidad, estás yendo hacia un nuevo día en Cristo Jesús. Y por cierto, en Él estamos y en Él nos movemos. ¿Cree que porque alguien no quiera salir de su cuarto un día, ese crucero va a dejar de andar solo por eso? No. ¿Cree que porque alguien diga: bueno, hoy no iré a comer porque no veo nada de comida, usted cree que van a dejar de servir comida afuera de esa embarcación? Por supuesto que no. El asunto es que, salvando las distancias, podemos entonces a veces pensar que nosotros estamos en una situación donde estamos esperando llegar para que las cosas cambien, cuando lo que necesitamos entender es que ya las cosas cambiaron. Solo estamos transitando, pero ya cambiaron, ya estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, dice la Escritura que nosotros hemos recibido la plenitud de Cristo, todo lo que necesitamos para toda la eternidad. Que, por cierto, la eternidad no es un determinado número de tiempo, no es un tiempo muy largo. La eternidad ni siquiera es infinitud, no tiene nada que ver con ser infinito. Nosotros no somos infinitos, nosotros somos eternos, porque Dios no es infinito, Dios es eterno, Dios es eterno. Y quizás hay algún matemático aquí que entiende lo que digo. No estamos como contando hacia el infinito. No, estamos yendo y estamos establecidos en la eternidad. Porque esto se trata
de ser. Cuando Dios habló a Moisés, le dijo, habla con el pueblo de Egipto y dile, yo soy, el que existo. Ese es el que te manda. Bien, por eso no es que estamos descubriendo algo en el camino, es que ya estamos en el camino, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y allí estamos. Ahora, ¿qué es importante en ese particular? Que nosotros seamos conscientes de que eso es lo que ha ocurrido. No estamos yendo hacia el descanso, porque el descanso nos viene de Dios y la paz es herencia de Dios, no para cuando muera, sino ahora que soy eterno en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿para qué nos sirve esto en lo cotidiano entonces? Para vivir con mayor tranquilidad en el alma, como dice el Salmo 62. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Ahora, tú y yo podemos leerlo diferente a como lo lee o como lo escribe el salmista. Nosotros podemos hacerlo en tiempo presente. Podemos decir, solo en Dios ha hallado descanso mi alma, porque en Él está, ya está mi salvación. Yo soy salvo por medio de la obra de Jesucristo y la paz de Dios reina sobre mi vida y el descanso lo he encontrado en Él. Amén. El asunto es que nosotros podamos confiar plenamente en eso y vivir de acuerdo a ese algo que ya por herencia nosotros hemos recibido. Amén. No es que estamos yendo para ver si entramos en el reposo de Dios, es que ya estamos en el reposo de Dios, porque dice, este es el último día, este es el último tiempo. Si vienen a mí, eso es lo que haré con ustedes, dijo Jesús. ¿Qué nos ayuda eso? A vivir, por ejemplo, con más confianza y seguridad. Imagínate transitar por la vida sabiendo que ya tu vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a poner el caso. Quizá, mire algo, el enemigo, Satanás, el adversario, quiere que nosotros no creamos eso. Él no puede sacarnos del barco, por decirlo de alguna manera. Él no puede sacarte de Cristo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Muy bien, Él no puede sacarte de allí. ¿Quién te arrebatará de su mano? No puede hacerlo. Él no tiene autoridad para hacer tal cosa, pero puede hacernos creer que no es así. E imagínatelo por la ventanita de tu camarote diciéndole, eso es todo lo que hay. Así que no salgas de aquí porque va a ser peor. ¿Qué confianza vas a tener y qué esperanza vas a tener? En este caso, ¿qué es importante? Que nosotros podamos saber en quién hemos creído. Aún, por ejemplo, ¿podemos enfermar? Sí. ¿Aún podemos morir? Claro. Porque la Escritura dice, el apóstol Pablo dice, que a la verdad no todos vamos a morir. No todos vamos a morir. Que Cristo va a venir y que al final va a sonar una trompeta, dice. Él va a venir. Pero dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, dice. Entonces, significa que aunque no todos vamos a morir, muchos vamos a morir. Muchos ya han muerto y muchos de nosotros vamos a morir. Ahora, es diferente cuando yo veo la muerte como el final, cuando la veo como la ve Jesús. Jesús iba para que Lázaro y le dijo a sus discípulos, voy a que Lázaro, porque estaba enfermo, pero ahora está dormido. Y la gente le dijo, Señor, si antes estaba enfermo y ahora está dormido es porque está mejor, porque si el enfermo duerme bien es porque está mejorando. Dijo, no, ustedes no entienden, está muerto. Lo voy a poner en sus términos, está muerto, pero para él está dormido y voy a despertarlo. Ahora, ¿sabes que eso ocurrirá con cada uno de nosotros también? Y eso nos permite vivir el ahora con más confianza y con más tranquilidad. ¿Por qué? Porque mira bien, ¿cuánto tiempo pasemos dormidos? ¿Qué importa? Si nuestra vida es eterna. En otras palabras, ¿qué tanto tiempo puede ser mi sueño? Ahora, imagínense que nosotros nos dormimos en el crucero y uy, me despierto, uy, me quedé dormido. ¿Qué cree que va a pasar? Nada. Lo peor que puede pasar es que esté ya llegando a las Bahamas y que cuando yo me despierte ya esté allí.
Lo peor que puede pasar es que cuando me despierte, al que vea, bueno, no es lo peor, lo mejor que va a pasar, vamos a decirlo así mejor, lo mejor que va a pasar es que cuando nosotros despertemos del sueño en el que caeremos, si es que así Dios lo permite, cuando nos despertemos, ¿sabes quién va a estar allí? Dándonos la bienvenida. La Biblia dice que el Señor mismo nos dará la bienvenida. Bien, así que en este caso, aún para esas cosas, esos que puede en algún momento afligir nuestra vida, preocuparnos en nuestros pensamientos, que es algo quizás lo más complicado que tiene que ver con la muerte, imagínate entonces en otras áreas de la vida. Jesús dijo, ¿por qué se preocupan? Y cobra sentido así, cobra sentido. Si fuera no preocuparnos a pesar de todas las cosas que tratamos de hacer que no resultan, entonces no tendría sentido, porque ahí sí tendríamos que preocuparnos. Si el trabajo no está yendo bien y tú dependes del trabajo, preocúpate. Si el matrimonio no está yendo bien y tú dependes del matrimonio, preocúpate. Pero si algunas cosas no están yendo bien, pero tú dependes de Cristo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque lo que dice es esto: mi Padre sabe de qué cosas tienen necesidad y Él las proveerá conforme a sus riquezas en gloria. De acuerdo a su riqueza en gloria, Dios proveerá para nosotros aquellas cosas que necesitamos en el momento que así las necesitemos. Por eso entonces podemos vivir con mayor confianza, con mayor seguridad, pero también con mayor esperanza y gozo. Con mayor esperanza y gozo. En otras palabras, disfrutar más las cosas que están en torno a nosotros. Cuando entendemos que estamos en el descanso de Dios, que estamos en el reposo de Dios, no tenemos que vivir afanados, sino disfrutar del gozo del Señor en nuestras vidas. Por eso nos reunimos, por ejemplo, acá y nos ponemos a cantar. Bien, disfrutamos del gozo. Queridos, algunas personas piensan que, no, bueno, tenemos que vivir en el sufrimiento. No, nos puede venir opresión desde fuera. Alguien puede pretender traer sufrimiento sobre nuestras vidas porque a alguien quizás no le caigamos bien. En fin, eso puede venir. Pero en Cristo es diferente, porque en Cristo lo que necesitamos entender es que ya nosotros no estamos vestidos de vestiduras de luto, sino que óleo de gozo ha sido colocado sobre nuestras cabezas. En otras palabras, ya no estamos viviendo la vida en tristeza, sino que ahora la estamos viviendo en esperanza y en el gozo de saber que el Señor es mi fortaleza, que el Señor es mi salvación, que el Señor es la vida en mí, que el Señor es quien ha provisto cada área desde lo temporal hasta lo eterno y puedo disfrutar plenamente del gozo del Señor en mi vida. Óleo de gozo está sobre nosotros. Hay personas que llevan la vida cristiana como si de la cruz de Cristo se tratara, interpretando aquello de llevar la cruz de Cristo como si se tratara de llevar yo la cruz de Cristo. Pero lo que estaba diciendo era, yo tengo que llevar en mi corazón esa conciencia, saber que ya la cruz existió, saber que ya hubo alguien que pagó por mí, saber que alguien que ya me ha justificado, saber que alguien ya me ha hecho libre, saber que alguien ya ha comprado eso para mí, que ya el pecado no es el que reina en mi vida. Yo tengo que llevar eso en mi corazón para poder vivir en la sustitución que en Cristo yo he recibido. Porque Él llevó mi culpa para que yo pueda vivir en libertad. Porque Él llevó entonces mis enfermedades para que yo pueda vivir en sanidad, y no solo la temporal sino la eterna, que Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido, y esa conciencia de lo que ocurrió en la cruz no puede apartarse nunca de mí, porque necesito saber que eso fue lo que ocurrió en Cristo Jesús. Pero eso no implica que yo tengo que andar en sufrimiento, porque ni Cristo está sufriendo ya. Porque lo que dice es que Él ahora reina. Él ahora reina. Él no está sufriendo de las heridas. Él ya no está sufriendo del costado traspasado. Él no está sufriendo de eso. Al contrario, Él ha sido resucitado. Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, nosotros vivimos juntamente con Él. Y podemos disfrutar de la vida plena y la vida abundante del Señor. Amén. Disfrutando cada día del descanso. Y quiero cerrar con esto. Hacia adelante, ¿qué sucede? Avanzamos entonces hacia un nuevo día. Si estamos en el reposo, lo que dice Juan es que estamos transitando hacia un nuevo día. ¿Qué día es ese? Juan dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva.
Porque el primer cielo y la primera tierra, dice, pasaron. Y dice, y Él describe lo que sucede allí en ese primer día. Él describe lo que significa ese nuevo comienzo en Dios. Un cielo nuevo, una tierra nueva, habitada por los hijos e hijas suyos. Pero si nosotros vamos a ir a una tierra nueva y a un cielo nuevo, ¿sabes qué vamos a recibir también? Un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Nosotros estamos transitando una ruta, somos como peregrinos, pero ¿sabes qué va a ocurrir? Dice que Dios ha dispuesto darnos un cuerpo glorificado. Y el apóstol Pablo dice, eso es un misterio que quiero revelarles, dijo. A la verdad no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Es decir, recibiremos un cuerpo glorificado. ¿Qué implica eso? Que ya no habrá más enfermedad ni muerte. Que ya no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Porque nuestro cuerpo, que implica nuestras emociones, van a ser nuevas y glorificadas. La gloria de Dios manifiesta en nosotros. Eso dice la Escritura. Bien. Juan, cuando ve esta escena, describe y dice, vi a la santa ciudad descender del cielo. Describe y dice, las puertas eran como si fueran perlas. El mar, ¿qué digo las playas de Aruba? Él lo describe y dice, el mar es tan cristalino que parece que es de cristal y las calles parecen de oro. ¿Sabes dónde Dios nos está llevando en Cristo? A un nuevo comienzo. A un nuevo comienzo. Por eso dice la Escritura, quien tiene esta esperanza en Él, se purifica cada día. Cuando nosotros tenemos esta esperanza, podemos entender lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, yo sé tantas cosas, he aprendido tantas cosas. Él era uno de los que hablaba a Jesús cuando les decían, no hagan lo que Él dice, no hagan lo que Él hace. Él era uno de los que ponía pesadas cargas sobre la gente. Pero llega un momento donde la gracia se le revela, donde Cristo habla a su corazón y Él llega a decir, entendiendo estas cosas, dice, todo lo que sé no significa nada. ¿Para qué yo me pongo a pelear por una cosa o por la otra si eso no significa nada? Si ahora estoy en Cristo, si ahora mi vida es diferente y eternamente diferente. ¿Para qué yo me pongo a tratar de contender o qué sé yo? Puedo decir yo ahora, si ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y sabes que aún la creación está esperando por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice esto, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Por eso quiero cerrar este día animándote a pensar, animándote a reflexionar un poco en relación a cómo es tu día a día. ¿Habrá alguna cosa que te ha mantenido afanado, preocupado, angustiado en este tiempo, en estos últimos días? Hoy quiero simplemente animarte a esto y hacerte consciente de esto. No olvides que ya estás en el reposo. Estás en Cristo. Él te ha dicho, ven a mí. Vengan a mí los que están trabajados y cansados,
y tú le has respondido. Y si su palabra es fiel, si la palabra que empeñó es fiel y lo es, significa que entonces Él te ha hecho entrar en su descanso. Y no es un descanso para el mañana, es un descanso para el ahora. Es un descanso en lo eterno, y lo eterno es siempre, incluye el ahora también. Quizá ahora mismo estás viviendo alguna situación que piensas, esto no va a terminar, o esto no va a terminar bien, o esto no va a tener un buen resultado. Pero hoy solamente te animo a pensar en lo que implica que estás en el reposo de Dios, que estás en el día de salvación y que tú has oído la voz y no has endurecido el corazón, como lo hizo el pueblo de Israel, sino que has abierto tu corazón y Dios te ha hecho entrar a través de su Hijo en su plan eterno, plan de salvación. Ve que salvación no se trata solo de un punto de llegada. La salvación no es a donde vamos, es donde estamos. Es donde estamos. Y aunque en Él nos movemos, en Él estamos. Si alguna angustia, alguna aflicción, alguna preocupación, lo que dice la Escritura, traigámosla en oración para que Dios, oro al Señor, para que Dios hoy nos haga conscientes de cuál es nuestra esperanza y cuál es la vida a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es esa vida que Él nos ha entregado? ¿Preocupado por algo en tu casa? ¿Preocupado por algo en tu familia? ¿Preocupado quizás por tus hijos? Quiero que seas consciente de esto. Nacieron en gracia. Nacieron en el tiempo de la gracia. Míralos como la bendición. Sí, algunas veces alguien nos quiere poner una carga, pero ¿qué carga? Ya Cristo fue a la cruz. Y ya Cristo resucitó. Y el día pasado ya pasó. Este es un nuevo día. Es el día en el que por gracia y por amor Dios nos ha hecho nacer a una nueva vida y una nueva esperanza. Por eso este día, confiados en esto, te pido que le demos gracias al Señor. Le demos gracias al Señor. Mira, somos personas que no nos equivocamos nunca. No, somos de los que a veces nos quedamos adentro del camarote y no queremos salir a hablar con nadie. Pero igual, vamos en la gracia. Somos de los que a veces dudamos y pensamos que no tenemos algo, pero aún vamos en la gracia. Somos de los que a veces nos olvidamos de lo que significa lo que Cristo hizo por nosotros, pero aún vamos en la gracia. Que esto llene nuestros corazones este día. Y como a veces digo, ¿te imaginas el matrimonio vivido desde esa conciencia? No desde el afán, sino desde el reposo. Desde la conciencia de saber que no es porque nos afanemos tanto, no es porque no nos veamos nunca, porque mira, tú te vas temprano, llegas tarde, el otro sale, el otro entra. No es por eso que vamos a prosperar. Porque ¿qué más vamos a prosperar? Sino vivir en la prosperidad que Dios tiene. Las demás cosas son añadiduras, por supuesto. Como decía hace un rato, significa que no vamos a trabajar, que no, sino que vamos a disfrutar de eso. Que eso no se va a convertir en la excusa para entonces deteriorar mis relaciones. No, al contrario, sino que sea parte de la bendición que hemos recibido de Dios para que nuestras relaciones vayan adelante. ¿Sí? ¿Te imaginas una esposa que entiende la importancia del descanso y el reposo,
Y en lugar de presionar a su esposo que está ya a punto de lanzarse para el agua, entiende que están juntos para disfrutar del reposo y del descanso en Dios en este tiempo que nos ha tocado vivir. Yo sé, querida iglesia, puede sonar medio loco, porque algunas personas pueden decir, no, pero es que si yo no trabajo, si yo no hago esto, tal. Porque es que el evangelio es locura para quienes se pierden de eso. Y aquí repito, no estoy diciendo que no es no hacer nada, es hacer sabiendo que podemos disfrutar de lo que hacemos, porque no estamos afanados para ganarnos algo, sino para tener aquello que ya hemos recibido de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Te imaginas cómo es la vida de un empresario que entiende que este es el día que el Señor ha hecho para que entre en el reposo y en el descanso? Y que en lugar de ir afanado, donde el corazón casi le explota y la tensión la tiene por allá en 190 todos los días, entiende que yo puedo disfrutar de lo que hago, pero entendiendo cuál es el tiempo que yo estoy viviendo. ¿Te imaginas la vida espiritual de alguien que en lugar de levantarse a las 3:15 de la mañana sintiendo que se paró tarde, que había prometido al Señor pararme a las 3 y no me paré a las 3 sino a las 3:15 y sentir esa presión espiritual, en lugar de llegar al Señor y decir, he encontrado en ti descanso, no vengo aquí, no importa si es a las 3 o a las 3:15, lo importante es que tengo una relación contigo. Puedo hablar contigo en cualquier momento, porque ahora yo soy aceptado delante de ti. Entonces no oraré. No, si alguien entiende eso, no está entendiendo la gracia. Pero no vivimos en condenación. No es que mi vida espiritual ahora depende de cosas que yo haga, de cosas que yo voy a ejecutar, que si el ministerio cree que yo voy a tener más gracia por predicar, por poner mi ejemplo, que es el que mejor conozco. ¿Cree que voy a recibir más gracia por predicar? Si fuera a recibir más gracia, significa que mi gracia o la gracia que tengo no es la de Dios, porque la gracia de Dios es eterna. Así que no puedo recibir más, sino disfrutarla. Ahora, por eso entonces, ya yo no vengo más a predicar. No, al contrario, me siento tan agradecido con el Señor que puedo venir para hacer lo que Él me llama a hacer, pero no para pagarle algo, sino para disfrutar de eso que Él me ha entregado. ¿Te imaginas cada servidor de la congregación, cada vez que salimos, por ejemplo, a testificar a alguien? No es para ganarnos un mejor lugar, no es para ganarnos una galleta más, no es para hacer esto o aquello. No, es porque creemos que de gracia hemos recibido y queremos que hayan otros, como dice la carta a los Hebreos, que también puedan entrar en el reposo de Dios. Por eso hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hace un tiempo algunos de ustedes no estaban aquí. Y no solo aquí, no estaban en Cristo. ¿Cuánto hace que te convertiste? Que Dios habló a tu corazón y pudiste ver la revelación de Cristo en tu vida. ¿Cuánto hace de eso? ¿Puedes recordarlo? ¿Qué pasaba antes? Hubo alguien que Dios usó quizá para mostrar su favor. ¿Y sabes qué pasó en ese momento? Que alguien que había recibido por gracia decidió hablarte de esa gracia. Y Dios en su bondad te reveló a su Hijo. Pero hoy mismo hay gente que también lo necesita, pero no lo hago para ganar un lugar en el cielo. No, lo hago por gracia, lo hago por gratitud, lo hago por amor, lo hacemos como iglesia, porque hay alguien que necesita entrar en el reposo de Dios. Es más, hay personas que ahora mismo, aún en la vida espiritual, están llevando pesadas cargas. Entonces, es como ir en el barco
con la maleta en la cabeza. Cuando alguien dice, tranquilo, vamos a poner eso donde va. Ya alguien lleva esa carga, así que deshazte de ella. Pero nosotros cargamos la maleta de los hijos y la preocupación de los hijos y la preocupación del trabajo y la preocupación de esto. Y quiero cerrar con esta frase, queridos. Quiero que seamos conscientes de eso. No usemos esa maravillosa gracia y ese maravilloso descanso que hemos recibido en Cristo para entonces usarlo como para recargar o para colocar sobre él ansiedades. No vale la pena usar la vida que Dios nos ha entregado para seguir ansiosos y preocupados cuando podemos llevar nuestra ansiedad y nuestra carga al Señor para que podamos vivir en libertad. Si hoy has estado con nosotros en nuestra iglesia en línea, qué bueno, qué bendición, qué alegría poder compartir este tiempo con cada uno, cada una de ustedes. Que la bendición de Dios, esa que inunda tu corazón y tu vida, sea la que guíe este tiempo. Que esta sea una excelente semana para cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vamos a ver en la próxima oportunidad. Si hoy has dispuesto a traer tus diezmos, tus ofrendas, lo hacemos para honrar a Dios y en gratitud seguir extendiendo para que aún otras personas lleguen a conocer también del favor de Dios sobre sus vidas a través de la iglesia.